Desde ADN Empresario siempre le damos prioridad a aquellos temas que tienen que ver con el bienestar laboral y fundamentalmente también con lo que implica que las personas se sientan cómodas en su ámbito de trabajo, y para esto también sabemos que existen programas que incentivan, que ayudan justamente al bienestar dentro del medio ambiente laboral, que es donde uno pasa muchísimas horas en el día. Para conocer acerca de este tema y de los 10 beneficios que presentan los programas de bienestar laboral, voy a saludar en este momento a Ignacio Jiménez Lozano. Él es ingeniero industrial, pero lo importante por lo cual queremos conversar con él es porque también es cofundador de Cobing, que han desarrollado justamente desde allí esta, podemos llegar a decir, situación de irrupción de un nuevo paradigma. Se lo voy a preguntar a él. Ignacio, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Matías. Muchísimas gracias por la oportunidad para hablar de, como bien decís vos, un cambio de paradigma que es todo esto, ¿no? El bienestar como algo intrínseco del día a día laboral y no como un lindo complemento. En el tiempo de la era industrial, ya aprovechando que vos sos también ingeniero industrial, el resultado era lo importante, ¿no? O sea, la cantidad de tiempo que la gente estaba en el puesto de trabajo, lo que producía, el producto que entregaba, pero quizás ahora con la etapa de la era del conocimiento y mucho más con lo que viene, empezamos a pensar también en estar bien dentro del ámbito laboral, y que eso también hace mucho más productivas a las personas. ¿Es esto así? Es tal cual como vos decís, la verdad que en el comienzo de Henry Ford era una visión muy maquinista de la gente, o sea, el operario o el empleado no era más que una simple pieza de una maquinaria más compleja. Y la realidad es que hoy cambió radicalmente con ¿cómo decís? Con la tecnología, el avance tecnológico, las industrias del conocimiento. Eso cambia rotundamente. Hoy no es una pieza si la persona, sino que es el factor principal. Y cada vez, y la pandemia fue un claro ejemplo de algo que ya se venía viendo, es esto, ¿no? De que como vos decías, que se requiere un cambio de paradigma total, en el cual el diferencial que van a tener las compañías y las empresas y las organizaciones, también como ONGs que no son fines de lucro, son las personas. Porque el avance tecnológico es tan veloz que la diferencia tecnológica en la mayoría de las industrias y de las empresas no va a ser tan grande entre una y la otra. El diferencial van a ser las personas. O sea, no es lo mismo tener a un equipo bien trabajado, bien motivado, que puede dar el mejor de sí, tanto individual como grupalmente, que si no. Y, No va a ser lo mismo. No somos más intercambiables. y entonces, ¿cómo le prestamos esa debida atención justamente a ese jugador tan importante que tiene la organización, que es la persona? Es como medio introducías vos, ¿no? Esto de poder hacer este cambio de paradigma e incluir a lo que es el bienestar, en el bienestar. Poder entrar en este círculo virtuoso que se origina cuando se incluye la persona, se hace acomoda el ambiente y el clima al grupo de trabajo y no viceversa. Obviamente está un poco en esto de la cultura de la organización, como uno se acomoda, esta simbiosis entre la organización y las personas, que tiene que existir y, no, y es muy importante hacer foco, pero principalmente es eso, ¿no? De cómo buscar ese complemento, cómo puede la persona nutrir mejor el clima y cómo el clima puede acompañar a la persona. Esto es fundamental. Y la verdad, yo desde mis años como empleado en relación de dependencia, yo trabajé, imagínate, varios años en logística, en consumo masivo, o sea, muy lejano a lo que es el bienestar corporativo, pero lo que yo fui notando, y no solo yo, sino también mi socio, mi cofundador, y en definitiva, y a medida que fuimos incursionándonos en este hermoso nuevo mundo del bienestar corporativo, es que la mayoría de los problemas, la mayoría de los temas surgen por una desconexión en lo humano, más que en un problema tecnológico o técnico. Pasaba continuamente que uno de los principales problemas que teníamos al innovar, al desarrollar nuevas alternativas, no surgía tanto de nuestros limitantes de recursos, que son reales y existen, sino de cómo trabajamos y cómo nosotros nos permitíamos a ser ayudados y ayudar.
Y bueno, y eso cuando empecé a notar y empecé a ver que ese es el gran diferencial, dije, acá hay algo, acá hay que meternos de fondo, ¿no? Ujú. Y acá fue, bueno, donde nosotros, como bien decías vos, ¿no? Como que también al principio, que decís, no, lo importante son los resultados. Hoy en día los resultados son igual o más importantes. Nunca, no creemos para nada que los resultados no son importantes, sino que justamente son tan importantes que en este periodo de cambio, las personas es el principal motor que vas a tener para poder tener los mejores resultados. Es algo que a nosotros siempre nos gusta decir, de que los programas integrales de bienestar no son no son un complemento, son una inversión. Claro. Es como uno antes uno invierta en el aceite de una máquina, hoy tiene que invertir en las personas. Ujú. Bueno, si hacemos un poco de historia y antes de pasar a los beneficios, justamente que ustedes ya tienen detectados, vale decir que en la muralla china quedaron millones de chinos justamente muertos durante la construcción de la muralla, porque lo que se buscaba era lograr el objetivo sin importar a costa de qué. En las grandes construcciones egipcias pasó lo mismo, con muchos esclavos que fueron quedando justamente sepultados en esas grandes obras faraónicas sin importar la persona y solamente de alguna forma enalteciendo el resultado del producto final. Ahora, estamos en un tiempo muy distinto donde indudablemente el eje, el rol pasa por la persona en sí, por lo que puede lograr. Entonces, ¿de qué forma se puede cuidar esa persona, cuidar en el buen sentido, digamos, ¿no? Como una persona que aporta, un colaborador en la estructura y no como una persona de la cual la estructura depende solamente de lo que haga en 8 horas de trabajo por día. ¿Se entiende el razonamiento? Sí, tal cual. Bueno, obviamente no, por suerte ya en la gran mayoría de los rubros no sucede el tema del el deslome, pero hoy por algo, hoy tenemos una frase, una palabra un poco más moderna, más canchera, que es el burnout. Ujú. O sea, no se llega al extremo de las obras faraónicas, pero sucede muchas veces. Mi generación y yo miro los costados habitualmente y me canso de ver casos de personas que la capaz se están rompiendo en su día laboral, es una pieza fundamental de un equipo de trabajo y de un día para otro se van de la organización, de organizaciones de mucho prestigio y puestos de mucho prestigio. Y no es que no es que antes como antes capaz dejaban para otra organización a otro puesto de mayor prestigio capaz o a otro rubro, directamente dejan de trabajar o cambian radicalmente de aptitud. O sea, hay algo ahí, hay algo que, como hay algo que está, hay una falencia, hay algo que cubrir. Y nosotros, ahí es donde nosotros decidimos entrar en esto que es justamente, primero y principal, es nosotros medimos mucho, pero medimos de un lado técnico y humano. Primero medimos con métricas, como, con un gran poder de análisis, pero también nosotros salimos después a preguntarle a la gente, y preguntarle realmente qué es lo que necesita. Ujú. Porque de nada sirve querer hacer cosas porque están de moda o porque se comenta que es bueno, si no es lo que realmente es bueno para ese grupo. Entonces, a veces parece una solución muy simple, pero la verdad que muchas veces lo es. O sea, el primer paso es tan simple como preguntarle a las personas qué es lo que andan necesitando. Y después darse vuelta y ver cómo mejor acompañarlos Claro. en esas necesidades. Y poder En, destilar que son necesidades básicas de realmente críticas. en este proceso, Ignacio, ¿cuáles son los beneficios justamente que aportan esos programas de bienestar laboral? Sí, bueno, como bien dijiste, nosotros detectamos 10 principales beneficios. La verdad que estos son los principales, como bien dije, pero eh, hay infinitos, ¿no? Pero principalmente es esto, la reducción de los niveles de estrés, esto lo que decía, el burnout, ¿no? El estrés, si uno no lo mitiga, no lo controla, porque el estrés existe por una cuestión biológica, es positivo un estrés momentáneo, porque es el que te motiva, es el que te da capacidad de hacer ese extrapaso, pero si uno lo transforma en algo crónico, como que la verdad lamentablemente muchos viven, es algo que te lleva hasta el burnout, te lleva hasta estar quemado, ¿no? Después, el segundo gran beneficio que viene esto de tratar es esto, generar un sentimiento de automotivación. El hecho de esto de involucrar a la persona en la construcción del espacio de trabajo genera esta automación de que la persona quiera hacer las cosas que tiene que hacer, que no las haga porque quiera hacerlo. Eso es
abismal. Eso obviamente es algo que nos gustaría a todos y lamentablemente no todos tenemos. Ya esto se encadena en un mejor clima interno de trabajo. Y ya empezamos a construir este círculo virtuoso, ¿no? En el cual el clima interno genera una mejor predisposición, esa mejor predisposición genera un mejor clima de trabajo. Entonces esto solo genera esto en la automotivación, el empezar a confiar en el otro. Y bueno, y vamos pasando, ¿no?, al próximo cuarto beneficio, que es esto, la reducción de la rotación, ¿no?, del personal. La verdad que el turnover o rotación del personal es algo que es muy presente, sobre todo en empresas tecnológicas de mucha demanda laboral, que son ritmos muy intensos. Es altísimo y es un problema porque son mano de obra súper calificada, que es costosísimo para la organización reemplazar, y además el costo humano que tienen en esto del cambio total de las relaciones personales que existen entre los equipos. Y después, obviamente, ni hablar de si te reduce la rotación, también te reduce el ausentismo. Claro. Las personas no solo no deciden irse, quieren quedarse porque están automotivadas, sienten estrés, pero en momentos claves. Esa es la gran diferencia, ¿no? Porque a veces dice, no hay que estresarse. No, si no estás nunca estresado, está pancho un sillón, tampoco positivo, claro, ¿no? Pero es estresarse en los momentos que vale la pena estresarse. Eso genera no estás agotado, no llegás a ese quemado, entonces no tenés tanta necesidad de pedirte días de descanso porque no te cansa el trabajo, te cansas capaz físicamente, pero no mentalmente. Ahí te hago una pausa y te pregunto, ¿sentís que las empresas están entendiendo esto? La verdad es un proceso, hay muchísimas que sí, la verdad es abismal las conversaciones estoy impresionadísimo para bien las conversaciones que venimos teniendo con muchísimas empresas. La verdad que cambió radicalmente la conversación de este año versus principios, mismo periodo de este año versus mismo periodo del año pasado, abismalmente. Por suerte, algo bueno que nos está dejando esta pandemia es que le sacó el velo a estos temas, le sacó mucho de capaz el mito que tenía atrás, de como que esto es mucho más que mesas de ping pong y yoga. Hay mucho más atrás, hay mucha ciencia atrás. El modelo Google, digamos, que era ese espacio que todo el mundo veía. Hay cuentas atrás, o sea, hay mucho paper atrás, hay todo nuevo, ¿no? Todo de los últimos 5 o 6 años, los papers confiables de investigación que hay. Es súper moderno, pero existe. Y mucha gente capaz antes se quedaba con la mesa de pool, los puffs de colores, y no tanto con el trasfondo de atrás, ¿no? Nosotros hacemos mucho foco en lo socioemocional, que va más allá. Obviamente los espacios lúdicos son importantes, y los espacios de interacción personal son súper importantes, pero es una pieza. Ignacio, si tuvieras que recomendarle finalmente a alguien que nos está escuchando del otro lado y que dice, yo tengo personal que lo noto que viene con decaimiento, como que no conecta, que le falta ese punch de decir, bueno, la motivación, y quizás no pasa por el salario, porque el salario puede estar acorde a lo que se paga en el mercado, pero quizás hay otras necesidades en la persona que no llegan a ser detectadas. A ese empresario que te está escuchando, ¿qué le dirías? ¿Por dónde tiene que empezar para alinear justamente los equipos con sus procesos y llegar a que todos conozcan quizás lo que es más importante, ¿no?, la meta crucialmente importante de la organización, que a veces no todo el mundo la conoce, pero que es fundamental que sepan para dónde tienen que ir? Sí, yo la verdad a esa persona, yo primero lo que le diría es salir a medir y preguntar. Las dos cosas son importantes, lo cuantitativo, lo cualitativo, las dos cosas. Muchas veces se hace una de las dos, o se hacen eternas encuestas y no se le pregunta a la persona qué es lo que necesita, o se le pregunta y se tiene una idea y no se cuantifica esas percepciones. Hacer las dos cosas y hacer un plan de ejecución con esos dos inputs de forma objetiva en los equipos, lo más personalizado que se pueda. No se necesita ser Google, no se necesita ser Mercado Libre para poder tener un plan útil que realmente ataque lo que uno necesita, pues si no, lo que pasan dos cosas, ¿no? Nosotros notamos mucho que pasan dos cosas.
o que dicen, no, la verdad nosotros no tenemos presupuestos para esto, porque no hacemos nada, o no, quiero tener todo. Y la realidad es que ninguna de las dos cosas funciona. Lo que termina funcionando realmente es esto, hacer una unidad objetiva, tanto cuantitativa como cualitativa, y después aplicar un programa que crezca. Esto parece gracioso, porque nosotros muchas veces hablamos con empresas y decimos, cuando quieren armar un montón de cosas, dicen, no, gastemos menos plata al principio, armemos algo chiquito, armemos porque esto, y vayamos generando una cultura, porque si uno quiere meter un cambio de timón de un día para el otro, no lo va a lograr y se va a frustrar el equipo de recursos humanos que va a tener que impulsar todo esto. Nosotros solamente los acompañamos durante todo el proceso, pero es un hay que entender los plazos que tiene, porque es un cambio de paradigma, como bien decíamos al principio, y no pasan de un día para el otro. Tampoco llevan meses, pero hay que saberlo acompañar esos tiempos, y es mejor si se arranca de forma orgánica y de a poco. Tal cual, con las personas rápido a veces es lento y con las máquinas lento puede ser rápido, ¿no? Así que mejor entenderlo de esa forma. Sí. Pero sí, pero que no tengan miedo de que es impresionante los incrementos que vemos en esto de reducción del turnover. O sea, hay casos de hasta reducción del 50% del turnover, 20% de la productividad en ciertos equipos. Hasta empresas muestran un incremento en ganancias totales por esto de estas técnicas, ¿no? Esto que vos decías, la persona es intrínseca, o sea, cómo está, ni hablar ahora con la virtualidad, que los horarios se están desdibujando cada vez más, y la línea entre la vida laboral y la vida personal es cada vez más ambigua. Si uno no está bien en el trabajo, es muy difícil, o sea, y está bien, completamente bien, muy difícil que pueda trabajar bien. Ni hablar en estos momentos en que uno está con sus hijos en la casa, que está con su pareja, que está todo muchísimo más unificado todo lo que es esta que en mi opinión no es una tan clara dicotomía entre la vida personal y la vida laboral. Tal cual. Ignacio, te comprometemos para seguir conversando, si te parece, de estos temas que son apasionantes y que requieren que el empresario también los haga a carne, los haga propios, que los pase por el cuerpo, porque seguramente, como vos bien dijiste, la diferencia hoy ya no está en lo que hacía Henry Ford, sino que la diferencia está en las personas y cómo las personas actúan y cómo se adaptan y producen, ¿no? Que me parece que un poco pasa por ahí. Tal cual, y bueno, yo siempre disponible para cualquier conversación de esto que es apasionante. Seguro que sí. Que tengas muy buenas tardes. Gracias por el contacto. No, gracias. Gracias a vos. Chao. Ahí pasaba, y lo escuchaste, con estos temas que son tan interesantes, el ingeniero Ignacio Jiménez Lozano. Él es cofundador de Covin y nos hablaba justamente, no lo dejamos explayar, los 10 beneficios, nos contó 5, pero te prometo que para la próxima hablamos de otros 5 beneficios de los programas de bienestar laboral. Quédate que ya seguimos con más ADN Empresario Radio. Ahora, entérate de todo por la radio. Durante el día, entérate de todo por la web www.adnempresario.com. ADN Empresario Radio, con la conducción de Matías Frati.